Vamos a desarrollar ahora en unos próximos 4 videos el trabajo de la tutoría de tesis, ¿no? De maestría y de doctorado, siempre tomando en consideración que estos trabajos que estoy presentando fueron sugeridos en un libro que se publicó originalmente en 2009 y es la imagen que aparece en cada uno de estos videos, pero bueno, en varias ediciones posteriores es esta, la más ampliada, más enriquecida. Pero como su nombre lo indica, es dirección y asesoría de la investigación científica, así que está concebido tanto para los que desarrollan un proyecto de investigación de manera individual, como también para aquellos estudiantes de posgrado que inician una maestría o un doctorado. Pero también está concebido para el director de esas tesis o de esos doctorados, y con esa doble intención están elaborados, ¿no? Este capítulo, ¿no? de este libro. Ahora, se parte del presupuesto de que no todos los proyectos que le llaman tesis en algunos países son propiamente tesis. Recuerden que tesen del griego significa lo que se sustenta, ¿no? Por sí mismo, de ahí que hipótesis o hipótesis en latín es lo que ayuda, ¿no? A esa sustentación. De manera que lo que verdaderamente son tesis son las de doctorado, ¿no? Los trabajos de grado de maestría, como se le llama en muchos países, son trabajos de grado que preparan a un estudiante de posgrado para luego, ¿no? Desarrollar un doctorado. Sin embargo, en un trabajo de grado de maestría, ¿m? Lógicamente hay una serie de requerimientos que también son válidos, ¿no? Y útiles los del doctorado. Siempre se dice que los jugadores amateurs deben ver cómo juegan los profesionales, ¿no? Para tratar de parecerse a los profesionales, ¿no? Ahora, a veces sucede en algunos países que le llaman tesis hasta los trabajos de pregrado, que realmente no son tesis, son monografías, son trabajos de pregrado, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo, ¿no? De ejercicio académico, sino aquellos que implican, primero, bajo la orientación de un director o un tutor, desarrollar una serie de competencias para sustentar una conclusión teórica o una propuesta de solución práctica a un problema con suficiente claridad, argumentación, capacidad de demostración, pero sobre todo con independencia de criterios por parte del tesista, ¿no? Que le posibiliten formular caminos propios, ¿no? De acceso a verdades relativas siempre, o aproximación a esa verdad. La diferencia sustancial entre un trabajo de doctorado, una tesis doctoral, y un trabajo de grado de maestría, que no es propiamente, repito, una tesis, es que esta última no tiene que superar, ¿no? Las fronteras del conocimiento existente, mientras que un doctorado sí debe ser algo que implique un cambio cualitativo en la aportación de una teoría, en la aportación, ¿no? De una tesis propiamente dicha, y no en el caso de una maestría. Ahora, en ambos casos, el objetivo fundamental de esa actividad académica es desarrollar una serie de capacidades, habilidades, ¿no? Para formar un profesional, bueno, en el caso del doctorado, para que sea capaz por lo menos de dirigirse a sí mismo en un futuro trabajo, ¿no? Una vez que se gradúe, ¿no? Y pueda dirigir a otros, ¿no? Para un trabajo también de tesis, ¿no? O pueda convertirse en un líder científico y en general, ¿no? Desarrollar una labor incluso de tutoría. No es el caso de la maestría. Cuando un estudiante termina una maestría, no puede dirigir el trabajo de otras maestrías. Tiene que llegar al doctorado para poder convertirse en tutor o en director, ¿no? Yo siempre comparo que es como eh, un trabajo de doctorado, de tesis, como una especie de licencia de conducción, ¿no? En, la, en el camino de la ciencia, ¿no? Que, bueno, el tesista, una vez que ya tiene el doctorado, ya tiene la licencia, puede cometer hasta infracciones de tránsito, ¿no? Científico, pero ya tiene la licencia, ¿no? A diferencia de el maestrante que, aunque termine, ya sea magíster o maestro, no puede dirigir las tesis de otros, ¿no? De otros tesistas. Ahora, en ambos casos hay algo que sí es importante. Lo mismo que en cualquier proyecto de investigación científica. ¿Qué? Que es tan significativo el resultado como el proceso, las vías, los métodos que se utilizaron para llegar, ¿no? A ese documento. Y esa es la razón por la cual un documento final de una tesis
no solamente tiene que presentar conclusiones o recomendaciones fundamentales, ¿no?, a las cuales se arribó durante el proceso, ¿no?, de la investigación, sino también cuestionarse los métodos existentes, ¿no?, las técnicas existentes, los procedimientos, ¿no?, cuestionárselos o valorarlos, quiere decir, darle la dimensión que realmente tienen, ¿no? Ahora, lamentablemente, en algunas instituciones universitarias a veces se le otorga mayor atención al número de páginas que tiene, ¿no?, la tesis, ¿no?, el volumen, el tocho, como dicen los españoles, ¿no?, que eh, el proceso de formación de ese tesista. Porque es necesario que el tutor, desde un primer momento, pues se percate de que hay que ir desarrollando habilidades en que, bueno, ese tesista vaya preparando algunos artículos científicos, aunque sean de reseñas, ¿no? Nada de resultado de investigación, ¿no? O de exploración o de reflexión teórica, como hay artículos de esa naturaleza, ¿no? Pero sobre todo que vaya presentando en estos científicos, congresos, seminarios, ¿no?, los resultados parciales de su avance, porque además, ante todo, el tutor debe exigirle, ¿no?, al tesista esos ejercicios, ¿no? Sobre todo también para evitar cualquier tipo de fraude, ¿no? Porque no es prudente que alguien se presente al inicio con un trabajo, el tutor se desentienda y aparezca después de varios meses o años con una tesis que no se sabe quién la escribió. Eso no es lo correcto. Si el tutor mantiene un constante comunicación, vínculo con el tesista, no debe, ¿no? No debe suceder eso, ¿no? Y por eso es muy importante, ante todo, que el tutor sepa detectar las falencias que trae el estudiante desde el pregrado o incluso de la maestría, si es el caso ya de un doctorado, ¿no? ¿Para qué? Para que lo oriente a completar la formación profesional que tal vez requiera o en idiomas extranjeros o en el manejo de sistemas informáticos o en el manejo de sistemas de búsqueda de información o hasta a veces de redacción y de composición. Por eso la labor del tutor, que es una especie de padrino, ¿no?, que le orienta a aquel tesista, en definitiva, el tesista es el que va a sustentar, ¿no?, el que va a defender. Y los padrinos, ustedes saben que son como los padres, a veces le decimos a los hijos, mira, no hagas esto, no hagas esto, y los hijos hacen después lo que estiman, ¿no? Pero bueno, es una responsabilidad en este caso del tutor. Ahora, ¿cuál es el procedimiento académico más adecuado para definir las teorías y las tesis en general? No puede ser de manera fortuita, ¿no? Se supone que tiene que haber cierta direccionalidad científica, ¿no?, con la institución o con la universidad que asume la responsabilidad oficial, ¿no?, de acreditar un tipo de ejercicio científico y académico. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que la determinación del tema a elegir, ya lo vimos anteriormente en otros videos sobre la elección de un tema, ¿no?, no debe depender ni de la voluntad o del deseo simplemente así del aspirante, sino que debe articularse de alguna forma con las líneas principales, ¿no?, de investigación de esa universidad, de los grupos de investigación, de los profesores que trabajan, porque él va a sustentar dentro de un grupo, de una, ¿no?, colectividad académica que tiene que consensuar sus resultados, ¿no? Y por eso es mejor que su trabajo esté articulado, ¿no?, esa línea, esos grupos, ¿no?, esos resultados, ¿no? Y además, ¿para qué? Para que pueda encontrar, no solamente en el tutor, porque lo he dicho siempre, un trabajo de tesis no es simplemente una responsabilidad del estudiante y del tutor, no, no, es de todo el colectivo, de ese departamento, de esa cátedra, de esa escuela, de esa facultad, de esa universidad. Y por lo tanto tienen que hacer todos lo posible porque salga a buen puerto, ¿no?, la tesis, no sea un fracaso. Porque un fracaso de un tesista es un fracaso del tutor, es un fracaso del departamento, es un fracaso de la facultad, es un fracaso de la universidad. Y por eso hay que esforzarse porque haya sesiones científicas previas en que el estudiante presente resultados parciales, talleres, seminarios, ¿no es así? Y allí le hagan correcciones de rumbo, correcciones de método, sugerencias de bibliografía, es decir, que vaya perfilando de manera colegiada y no simplemente por el diálogo tutor-tesista, ¿no? Ahora, por eso
es preferible también, claro, que haya un tipo de decisión final del aspirante, porque no se le puede imponer a un estudiante un tema, ¿no? Ahora, una vez que el tesista ya tiene un conocimiento de todos los profesionales que trabajan el área temática, ¿no? De más o menos similar a la que él va a estudiar, bueno, entonces puede elegir mejor un posible tutor o aceptar el que le designan o sugerir que le cambien por otro que cree él que le puede ser. Depende, ¿no? De las instancias académicas que existen, ¿no? A veces, en algunas instituciones, yo cuando estudié en Alemania, recuerdo que en mi facultad de filosofía, los profesores tenían una especie de menú de temas, ¿no? Que se lo daban a los profesores auxiliares, a los asistentes, y estos los distribuían entre los aspirantes, ¿no? O doctorantes, ¿no? Una especie de para cierta linealidad, ¿no? En la investigación y para que confluyeran todos, ¿no? En un trabajo integral. Ahora, en primer lugar, es importante que desde el primer momento el tesista mm, coparticipe en ese proceso de la elección del tema, no sea una cosa impuesta, no sea algo burocráticamente, ¿no? establecido, sino que él lo acepte como realmente algo que además que tenga que ver con su profesión, con su vínculo laboral, su experiencia profesional, su trabajo, su actividad, ¿no? Eh, que desarrolla y que le sea de utilidad, en este caso, a esa profesión, ¿no? Y por eso el aspirante a tesis doctoral o trabajo de maestría debe participar en todo el proceso de aprobación, ¿no? De un proyecto de investigación que se va a convertir, ¿no? en una tesis, ¿no? Y sobre todo para que él exprese sus inquietudes desde un inicio, ¿no? Y evitar una pérdida inicial de rumbo, pérdida de tiempo, ¿no? Que a la larga, porque es muy triste que después de varios meses se arrepienta y tenga que cambiar de tema. No, no, eso no es lo mejor. Lo mejor es que ya desde un principio, ¿no? Y por eso el tutor es el que debe ser el que mejor oriente al aspirante, ¿no? Para que asuma por convicción propia, una vez que ha conocido, ¿no? El desarrollo posible del tema, no por criterios pragmáticos, ¿no? Porque va a tener un título para colgarlo en la oficina o en la casa. No, no, no es por eso. Porque si el tesista no asume con entusiasmo y con decisión propia un tema con vista a proseguirlo, incluso a largo plazo en su vida profesional, ¿no? Tanto en la tutoría de otras tesis como para él generar un grupo de investigación sobre ese tema. O sea, la elección de un tema tiene que ser algo para largo plazo, ¿no? No puede ser simplemente coyuntural para obtener un título, ¿no? Y colgarlo, como digo, en la pared, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de tesis no debe ser un simple ejercicio, ¿no? Para demostrar habilidad y competencia, ¿no? También tiene que ser, claro, tiene que ser para demostrar habilidad y competencia el tesista, ¿no? En la investigación, pero también para que presente algo novedoso, aportador, ¿no? Y que amplíe la frontera del conocimiento, sobre todo si se trata de una tesis doctoral, ¿no? En el área temática particular en la que se inscribe, ¿no? Ese objeto de la investigación. Ahora, si el tema de la tesis no aporta nada nuevo, al saber ya existente, o se va a mantener en el mismo nivel, ¿no? Del conocimiento que posee el director o el tutor o el colectivo, no vale la pena entonces emprender el desarrollo de una tesis, ¿no? Y por eso el tutor tiene que inculcar en el tesista esa idea valedera, ¿no? De que finalmente, en última instancia, quien debe conocer más el resultado y mucho mejor que el tutor es el propio tesista. Porque si el tesista lo que va a hacer es algo que ya el tutor conoce, ¿no? Es una perder el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, yo siempre he dicho a mis tesistas de doctorado, trabajo también de maestría, a la larga usted tiene que saber más que yo de eso, porque para eso lo va a investigar con mayor profundidad que yo. Lo que uno puede es orientar metodológicamente determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, un tutor responsable debe ser aquel que acepte la dirección de una tesis a partir del criterio, primero, que tiene la formación profesional, ¿no? Para asumir esa misión, ¿no? Así que tiene un conocimiento básico y cuenta además con un colectivo de especialistas capaces de aprobar la selección de ese tema y darle, porque es una labor colegiada, no solamente es de un tutor aislado, ¿no? Y además que él tiene tiempo para darle seguimiento, desarrollar, ¿no? La formación de ese aspirante
y sobre todo que le ayude a superar, ¿no?, dificultades que se pueden presentar, ¿no?, en el desarrollo de la tesis en un tiempo, ¿no? Y por eso la aceptación de un tutor de un tema para dirigirlo, yo diría que debe tomar en cuenta algunos criterios, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de esos criterios? Bueno, primero, estar convencido de que no obstante la especificidad, ¿no?, del tema en cuestión que va a abordar, en este caso, ¿no?, el tesista, pues el tutor tiene los conocimientos básicos, ¿no?, para poder orientar al tesista, ¿no?, de manera debida, ¿no? Esto no debe significar que el tutor vaya a conocer con lujo de detalles, ¿no?, todos y cada uno de los elementos del objeto de estudio, ¿no? Pues ya lo he dicho, no se justifica en la tesis propiamente se haga si ya el tutor conoce todo, ¿no? Ahora, otro elemento es que él posea el tiempo asignado, ¿no?, en su plan de trabajo, en sus actividades académicas y también los recursos materiales indispensables que existan, ¿no?, para atender sistemáticamente la labor del tesista, ¿no?, que depende no solamente de exigencias metodológicas, epistémicas y sobre todo saber si el tesista tiene un mínimo de conocimiento de los fundamentos epistemológicos, filosóficos, ¿no?, que desarrolla su investigación. Eso lo desarrollamos después en otro ciclo de videos sobre el libro este de para qué sirve la epistemología, ¿no? Y superar los reduccionismos epistemológicos, errores que existen desde el punto de vista filosófico. Y por eso el tutor debe estar atento, ¿no?, a cualquiera de esos errores de carácter epistemológico, ¿no? Ahora, el tutor tiene que considerar todos los elementos que justifican, ¿no?, que ese aspirante tiene los requisitos mínimos, ¿no?, no solamente formales, de un título, de una acreditación, no, sino el desarrollo intelectual, las competencias profesionales, ¿no?, que le aseguren un desarrollo exitoso, ¿no?, en la labor investigativa. Y por eso el tutor debe informarse de cuál es o cuál ha sido el desempeño anterior de ese estudiante en el pregrado, sobre qué hizo la tesis de pregrado o el trabajo de grado de pregrado, cuáles fueron las notas, ¿no?, las cuales, si tuvo deficiencia en algunas asignaturas o tuvo problemas, ¿no? Y además, o en el caso de la maestría, igual, ¿no? Y por eso, desde las primeras entrevistas que debe haber entre el tutor y el aspirante, tiene que haber una especie de establecer vínculos de confianza recíproca, ¿no?, que posibiliten un oportuno planteamiento de dificultades, de recíproco conocimiento para el desarrollo posterior del trabajo, ¿no? Porque lo que sí no es recomendable es que haya una relación tensa, ¿no?, de temor del tesista ante el tutor, porque ese temor no conduce a buenos resultados, ¿no? Es claro que el tutor tiene mayor conocimiento, tiene cierta autoridad, pero eso no quiere decir que el aspirante tenga que ciegamente hacer todo lo que dice el tutor. También tiene que tener criterios propios y tiene que ser capaz de darle opiniones al tutor que no siempre coinciden con el tutor. Pueden ser coincidentes o no, ¿no? Porque de lo contrario, si el tesista va a hacer todo lo que el tutor simplemente de una forma irracional a veces, pues le plantea, por ese camino no va a llegar a buenas conclusiones, ¿no? Por eso el tesista también tiene que plantearle al tutor su duda, su desconocimiento de determinadas temáticas, ¿no? O preguntar qué otras personas pueden orientarle para algún aspecto en particular, ¿no? Que a veces no siempre confluyen, ¿no?, con la formación, en este caso, del tutor, ¿no? Por lo tanto, por una parte, el tutor o director de tesis está obligado a detectar, yo diría socráticamente, ¿no?, la ignorancia, ¿no?, o el desconocimiento parcial, ¿no?, de determinadas áreas del saber, ¿no? Y sugerirle desde un inicio técnica, bibliografía, que pueden ser útiles, ¿no?, al desarrollo posterior de la investigación, ¿no? Y además, prestar mayor atención si es un ciclo lectivo de una maestría o de un doctorado que tiene que estar cursando determinadas seminarios o asignaturas, el tutor tiene que estar vigilando
cuáles son los resultados de esas asignaturas que ha cursado, o de esos talleres, o de esos seminarios, ¿no? Del periodo lectivo en caso de que lo requieran, porque hay países, como por ejemplo yo cuando estudié en Alemania no era necesario hacer cursos y créditos y créditos y créditos, porque a veces se comete el error de que se han hecho todos los créditos, pero no se ha hecho la tesis, entonces se creen que han terminado la tesis y no han hecho la tesis porque solamente han hecho cursos y cursos y más cursos, ¿no? Por eso tiene que haber una especie de acuerdos, no simplemente formales, sino sobre la base de una recíproca confianza, ¿no? O de intercambio de ideas en los avances, resultados entre el tutor y el tesista, ¿no? En la búsqueda. Mire, el tesista debe aportarle bibliografía al tutor y el tutor al tesista, recíprocamente. Se supone que trabajan temas afines, uno y otro deben de ayudarse, ¿no? Y por eso lo mejor es que usted tenga un tutor que esté interesado en su tema, porque si es por imposición académica que le pone un tutor que no trabaja para nada con lo que usted va a estar siempre en dificultades de información, ¿no? Bibliográfica, ¿no? Y para el levantamiento del estado del arte en los primeros pasos de la investigación, lógicamente es imprescindible la labor del tutor en cuanto a orientarle, ¿no? De determinados libros, determinados artículos, ¿no? Ahora, también es imprescindible que se logren determinados acuerdos en cuanto a ritmo de periodicidad del intercambio de esa información. Bueno, en correspondencia con las posibilidades reales de trabajo del estudiante, por supuesto, ¿no? Pero eso no debe dejarse así arbitrariamente a cuando se les ocurra. No, hay que establecer determinada periodicidad sistemática. No tiene que ser todos los meses, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Pero por lo menos, si es una tesis doctoral que lleva 4 o 5 años, una vez al semestre por lo menos, ¿no? Y si es menos, mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso es que el tutor tiene que estar informado de las actividades académicas previas, de los cursos lectivos, ¿no? De hasta el manejo de idiomas, o también la publicación de los resultados parciales de la investigación en revistas, en libros, o en presentaciones en eventos, y ahí el tutor, cuidado, debe jugar un papel a veces más de padrinazgo, al punto que hay veces que tiene el tutor que darle la oportunidad hasta de escribir junto un artículo, ¿no? Tutor y tesista, siempre y cuando se reconozca la labor del tesista, no haya ningún tipo de fraude, ¿no? De plagio o que parezca publicado por el solo tutor sin tomar en cuenta los aportes, ¿no? del tesista, ¿no? Entonces, por eso el tutor tiene que estar al tanto del enriquecimiento del estado del arte, ¿no? De las nuevas informaciones bibliográficas que el tesista va encontrando, ¿no? Y también irle aportando algunas. Recuerden que, como decía Manuel Moreno Fraginal, un magnífico profesor que tuve de Historia de Cuba, los investigadores no somos dueños de la información, somos dueños de las distintas interpretaciones que cada uno haga de las distintas informaciones, ¿ya? Esa es la realidad, y menos hoy en día con Internet, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber ese tipo de, mm, primero para que el tesista no pierda el tiempo leyendo trabajos que tal vez no le aporten mucho, ¿no? Y por eso a veces la relación entre tutor y tesista no es recomendable que se limite simplemente a los espacios académicos, de reunirse una vez en el departamento. En la medida que se van estableciendo otros vínculos de sincera colaboración o hasta de amistad, ¿no? Puede ser que sea gratificante y provechoso tener otros encuentros, ¿no? Extramuros, ¿no? Y ¿no? Una relación, porque una relación ausente de cordialidad o inamistosa, ¿no? Entre el tutor y el tesista, se puede revertir negativamente sobre el trabajo, ¿no? Y por eso tiene que haber nexos muy estrechos de confianza favorable, ¿no? Para que el trabajo a la larga, ¿no? Pueda tener resultados muy favorables. Y en esos mecanismos periódicos de control, yo digo que el tutor debe llevarle como una especie de historia clínica, ¿no? Yo le digo a mis tesistas, mira, a ver, ¿qué hiciste en este semestre? ¿Qué hiciste en este mes? ¿No? Yo te indiqué que leyeras esto, que hicieras esto, que buscaras. No lo hiciste, entonces ¿para qué vienes, no? Y por eso yo siempre le he llevado como una especie de historia clínica académica, ¿no? Es porque cuando usted va al médico y el médico le dice, bueno, usted tiene que hacer estos ejercicios, tomar tal medicamento, no hacer esto.
Entonces, cuando usted vuelve a la otra cita, el médico le pregunta, bueno, ¿usted hizo todo esto que yo le indiqué? No, no lo hice. Entonces, ¿para qué vino? Si está igual que cuando vino otra vez, ¿no? Ah, pero si usted lo hizo y sigue con la dolencia, entonces vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y por eso yo incluso normalmente a mis tesistas les pido que me envíen al correo electrónico avances del resultado, lecturas, fichas bibliográficas que han leído, ¿no? De eso hablaremos más adelante, para que el tutor sepa por dónde va el tesista, qué está leyendo, qué avance tiene, qué dudas tiene. Incluso si le puede mandar preguntas al tutor antes de la entrevista, porque eso de reunirse simplemente para charlar, sin saber exactamente el tutor, el avance que ha tenido en el periodo que dejaron de verse el tesista, no es aconsejable. No. O sea, yo creo que el tutor, primero, tiene otro deber. ¿Cuál? Sensibilizar al colectivo científico que él pertenece, ¿no? Y que al final va a fiscalizar el trabajo, porque el tribunal se va a formar ahí, ¿no? Sobre la importancia, la significación, los posibles aportes que tiene ese proyecto, ¿no? De investigación. Y debe ir tratando de ir consiguiendo algunos investigadores sobre temas afines que desarrollen oponencias, o sea, críticas debidamente fundamentadas, ¿no? Y para eso se le dan estos avances que contribuyen al perfeccionamiento, ¿no? De la tesis, ¿no? Y por eso es que el director de una tesis debe estar muy atento a aquellos espacios académicos, seminarios, talleres, congresos, nacionales, internacionales, internos de la universidad, ¿no? Como también revistas científicas u otras publicaciones en los cuales haya convocatoria y el aspirante pueda presentar resultados parciales, ¿no es así? Y ahí podrá desarrollar competencias argumentativas que le van a ser de mucha utilidad en la sustentación final del trabajo, que más adelante veremos en otro video. Ahora, ese padrinazgo que debe existir entre el tutor, ¿no? Implica que el tesista debe saber cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, ¿no? Y sobre todo, es imprescindible que desde un inicio se perfile la disciplina científica en la cual se va a sustentar la tesis. ¿Por qué? Lamentablemente, nuestras universidades, nuestra vida académica está dividida en facultades, programas, departamentos, carreras. Bueno, hoy en día el conocimiento se hace cada vez más transdisciplinar, ¿no es así? Se conjugan distintas disciplinas, ¿sí? Y yo pienso, como Marx decía, que en el futuro habrá una sola ciencia, ¿no? La ciencia, y que la ciencia del hombre estará subsumida en las ciencias naturales y las ciencias naturales subsumidas, articuladas, ¿no? A las ciencias técnicas y naturales y sociales. O sea, habrá un solo saber, ¿no? Pero bueno, eso será en otro siglo, ¿no? Ahora existen disciplinas científicas y cuando se va a defender o un trabajo de grado de maestría o una tesis doctoral se hace en una área, física, química, matemática, biología, ingeniería química, ingeniería industrial, o psicología, o sociología, o antropología. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el tesista se enamora, ¿cómo decirlo?, de un aspecto de la tesis que se separa de la disciplina en la cual originalmente ha comenzado a hacer su trabajo, porque al final él tiene que defender en esa disciplina, no en otra. Bueno, ahí está la labor del tutor. El tutor le puede decir, bueno, mira, ese trabajo es interesante, tú luego haces otra tesis, ¿no? En esa otra disciplina, pero ahora la que tienes que sustentar es en esta disciplina, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y por eso el enriquecimiento del marco teórico que ya hemos visto en videos anteriores, el aparato categorial, instrumental, la fuente de luz, todo eso tiene que articularse dentro de esa disciplina, ¿no? Y por eso el tutor tiene que orientarle, ¿no?, al tesista cuáles son los nexos, las conexiones que hay con otras disciplinas, a las cuales puede confluir. Y además el tesista puede, en la tesis, decir, bueno, este trabajo si se desarrolla por aquí, puede ir a esta disciplina, puede contribuir a esto otro, ¿no? Bueno, ya. Entonces, el hecho de que en el mundo contemporáneo exista esa diferenciación de la ciencia, eso no quiere decir que no haya perspectivas diacrónicas y no simplemente sincrónicas, ¿no? Entre estamentos, ¿no?, de las ciencias, como pasaba ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las clasificaciones de la ciencia de los enciclopedistas o del positivismo de Comte, ¿no? Entonces, por eso, la experiencia del tutor debe permitirle al tesista ahorrarse muchos tropiezos, ¿no?
en esa labor heurística, esa labor de búsqueda, ¿no? No debe olvidar nunca al tutor, que gracias a los sabios consejos de sus tutores cuando él hizo su tesis, cuando él se iniciaba en la ciencia, pudo empinarse, ¿no?, sobre los hombros de la generación anterior, porque de eso es lo que se trata. Recuerden lo que Newton decía, ¿no? Yo he llegado tan lejos porque me he puesto sobre los hombros, ¿no?, de gigante, ¿no? Bueno, pues de la misma forma, el tutor tiene que transmitirle a las nuevas generaciones que están destinados a superar los resultados de sus respectivos tutores y de todo lo que dicen los libros y de todo lo que dicen ¿no?, las informaciones en internet o lo que sea, ¿no?, para que la investigación llegue, ¿no es así?, a un nivel realmente superior y sea realmente un aporte, ¿no?, al conocimiento científico y de utilidad a la humanidad.